Hola mis queridos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pláceme saludarlos. Espero que se encuentren muy bien y que esta semana les haya ido muy bien en sus clases. Bueno, con respecto al tema de la próxima semana que corresponde a la temática del sistema cardiovascular, mm, quiero hacer algunas consideraciones con respecto a eso en el presente video. A continuación van a poder ver el cronograma de estudio referente a este tema y vamos a ir desarrollando de manera rápida y ahondando en algunas consideraciones que son importantes para el tema. Recuerden que el presente tema se divide en uno, la sangre y por ende todos los componentes sanguíneos, y dos, en el corazón, viéndolo uno desde el punto de vista morfológico, dos desde el punto de vista histológico y tres desde el punto de vista anatómico. Ok, muy bien. Entonces iniciemos. Esta parte de los vasos sanguíneos. No se les olvide que no se les olvide revisar los puntos para el taller que vamos a realizar en clase que están al final de la guía. Eso es muy importante, ¿no? Entonces vamos a empezar por la sangre. Fíjense que cuando aquí habla, voy a aumentar un poco el tamaño de esto. Cuando aquí habla de la sangre, dice que cuáles son las funciones y las propiedades de la sangre. Cuando se refiere a esto, hace mención específicamente primero hay que denotar cuáles son las funciones, situación que aquí más adelante abordan de cuáles son las funciones en relación al transporte, a las cosas que transporta, eso es extremadamente importante, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, desechos, hormonas, electrolitos, eh, es decir, transporta, aquí por ejemplo no nombran, no lo nombran en la literatura, pero por ejemplo transporta ácidos grasos, por ejemplo. Es importante esa función de transporte porque es una de las más relevantes de la sangre. Obviamente también tiene otras funciones como la regulación. Siempre que escuchen hablar de esa palabra homeostasis hace referencia a regulación. A regulación, por ejemplo, de la temperatura, del potencial de hidrogeniones, a la regulación del gradiente y la presión osmótica. Por esa razón aquí pongo entre paréntesis que es osmolaridad, osmolaridad, gradiente osmótico. Si bien aquí en la guía no se menciona esa consideración de osmolaridad, pero es una cuestión extremadamente importante y que de seguro hay algunas cosas que no mencionan en el libro que yo en su debido momento en la clase les voy a explicar, ¿no? Si bien, claro, aquí dice cuál es la diferencia entre el líquido intersticial y la sangre. Esas se las voy a dejar para que ustedes la contesten, pero esa cuestión es muy importante. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar acá. Y entiendo, comprendo que el tema es bastante extenso, es largo. Quiero que por favor le presten mucha atención a la guía. Quiero que le presten mucha atención a la guía y quiero que hagan énfasis en los temas que yo voy a comentar en el presente video y por ende que están mencionados en la guía, ¿no? Es importante entender entonces, si bien cuando menciono, porque cuando vaya en clase de sangre voy a hablar, de sangre voy a hablar, voy a intentar hablar rápido de sangre para focalizarme en el tema del corazón, que puede ser que sea un poco más extenso, y vamos a hablar de sangre, y cuando entremos a hablar de corazón vamos a desarrollar de manera paralela la clase de corazón y también vamos a desarrollar la actividad que se ha propuesto. Entonces, claro, al hablar de sangre y al conocer las funciones, tenemos que mencionar pues las características físicas que tiene la sangre, es decir, qué temperatura tiene, cuál es el pH que tiene la sangre, qué volumen tiene la sangre, y ese volumen depende de si se es hombre o si se es mujer, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Y para, digamos que un lugar donde se resumen los componentes de la sangre es este. Este cuadro es un lugar perfecto donde se resumen los componentes de la sangre. No olviden eh, que la sangre se divide
Digamos que aquí en este tubo ensayo donde se puede evidenciar que después de centrifugada la sangre está compuesta de un 55% plasma y un 45% de glóbulos rojos. Entonces la idea con ello es entender qué tiene el plasma y qué tienen los glóbulos rojos. En ese caso, pues los glóbulos rojos, o mejor dicho, ese 45% corresponde a algo que se le conoce como los elementos corpusculares o los elementos formes, que son lo que menciona acá 45%, dentro de los cuales están los trombocitos, los eritrocitos y los leucocitos, respectivamente. em, Trombocitos, plaquetas, leucocitos, glóbulos blancos y eritrocitos, glóbulos rojos. Y estos tienen algunas consideraciones en relación a sus funciones, ¿no? Eh, que vamos a mencionar un poco más adelante. En cuanto al plasma sanguíneo, el plasma sanguíneo está compuesto por proteínas, agua y otros solutos, que si bien en las proteínas, fíjense que esto, perdón, me devuelvo un poco, en el caso del plasma sanguíneo el 91.5% es agua, mientras que el 7% son proteínas y el 1.5% son otros solutos. Si bien yo le coloco aquí 100%, porque del 100% de las proteínas, tomando en cuenta que de, 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 de la, del total de las proteínas, la mitad, un poquito más, alrededor del 60%, el 57%, el 54% es albúmina. La albúmina es una proteína extremadamente importante porque se va a encargar de retener agua en el vaso sanguíneo. Ya, obviamente de las globulinas, por ejemplo, como las inmunoglobulinas o del fibrinógeno, que es extremadamente importante en la cascada de coagulación. Estas proteínas son muy importantes bajo diferentes consideraciones y funciones. Y en otros solutos se encontraron pues, los electrolitos de sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, los nutrientes como la glucosa o las proteínas B, como la glucosa, como las vitaminas, como algunos oligoelementos, los gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, el monóxido de carbono que viaja en extremas bajas cantidades, las sustancias reguladoras que se mencionan acá como las hormonas, los productos de desecho como la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina, el amoníaco y se me pasa otro en este momento. Los cuatro desechos nitrogenados, creatinina, ácido úrico, eh, amoníaco y urea y bilirrubina. Y la bilirrubina que es un desecho hepático. Bueno, es un desecho que es más bien es producto de la destrucción de los eritrocitos. Sí, de ahí es donde viene esa consideración del plasma, el líquido plasmático, que seguramente en la guía yo pregunto, ¿qué es el líquido plasmático? Entonces, mira, preciso aquí, que es el plasma sanguíneo. ¿Cuáles son los componentes del plasma sanguíneo y en qué porcentaje están distribuidos? Bueno, eso ya lo acabé de mencionar. ¿Cuáles son los componentes celulares o corpusculares de la sangre? Esos elementos celulares o corpusculares de la sangre, dice acá, o sea, yo apunto acá, tengan en cuenta que esto ya se mencionaron en el capítulo del tejido conectivo móvil. Por favor, revisen nuevamente el video donde se habla de estas células y su organización. Y es importante porque es que resulta que, miren que aquí lo organizan en el libro, perdón, lo organizan en granulocitos y granulocitos. Observación que yo ya hice en el pasado, ¿sí? Y mencionamos específicamente, por ejemplo, para qué sirve cada una de estas células, hablando puntualmente de los glóbulos blancos, ¿no? Hablando de los neutrófilos, de los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. En este capítulo hay un cuadro que resume la función de cada uno de ellos, por si quieren recordarlo, pero me parece extremadamente importante. En este segmento no vamos a tocarlos, o si los mencionamos lo vamos a mencionar extremadamente superficial, porque eso ya se mencionó en dicho capítulo. O sea que aquí lo que nos vamos a intentar enfocar es en los glóbulos rojos, alias eritrocitos, y en las plaquetas, alias trombocitos. ¿Ok? Los valores de referencia se los voy a comentar en clase, pero los valores de referencia que se mencionan aquí en la literatura no son los valores de referencia, digámoslo así, adecuados adecuados para el contexto clínico. O sea, hay una, yo se los voy a comentar con más detalle en la clase. Ok, dice acá, a las células mencionadas se les debe agregar los glóbulos, bueno, lo que yo estaba comentando, ¿no?
Esto es importante. ¿Cuál es el recuento de eritrocitos, leucocitos, trombocitos? Lo que yo estaba comentando, eso se los voy a comentar en clase. Esta cantidad se mide en células por milímetro cúbico. Y claro, también ustedes van a encontrar, por ejemplo, que aquí hay un porcentaje, cuando se habla de los glóbulos blancos, ¿no? Están en un porcentaje y comentamos pues, que los neutrófilos son los que están en mayor porcentaje de los leucocitos, ¿no? Dice acá 2. Entonces miren que toda esta primera parte hace referencia a las funciones y las propiedades de la sangre, para luego sí comentar 2, cuál es la manera más sencilla de explicar el origen de las células sanguíneas. Y esto, digo yo, recomiendo utilizar el método de estudio que más se acople para explicar este concepto, y basándose en la figura 19.3. Vamos a ver si aquí tengo la figura 19.3. Creo que es esta. Sí, eso. Y es que en esta figura denotan que en la médula ósea, recuerden, explicación importante, la médula ósea no la confundan con la médula espinal. La médula ósea es un agujero en el centro de los huesos largos como el húmero, la tibia, el peroné, el fémur, el radio, el cúbito, los huesos costales. Esos huesos largos en el interior tienen un agujero. A ese agujero se le conoce como médula ósea. Recuerden que médula significa centro. Entonces, en ese agujero, el cual se van a denotar que se divide en médula ósea roja y médula ósea amarilla, en la médula ósea roja, que es la que se encuentra activa, se encuentran estas células madre pluripotenciales, las cuales forman como dos líneas celulares, y esas dos líneas son la línea mieloide que se menciona acá, la línea mieloide, y por otro lado la línea linfoide. Claro, entonces uno puede decir, ok, la línea linfoide va a dar a los linfocitos B, T, natural killer, y la línea mieloide va a dar o va a formar los eritrocitos, los trombocitos y los granulocitos y el monocito, que el monocito no es un granulocito. Ahora, entonces cuando se menciona acá, lo que yo comento es como que, ¿cómo puedes explicar de una manera sencilla, pues, dónde se generan las células? Cosa que yo acabé de hacer, pero me gustaría que lo explicaras con tus propias palabras. Y entonces aquí empezamos a mencionar, o sea, es decir, que cojo esta parte de las células madre mieloides y empiezo por este segmento, hablando de los eritrocitos. Entonces es importante entender, uno, que es la EPO, alias eritropoyetina, la cual es una hormona secretada por el riñón que estimula estas células madre mieloides que forman unidades formadoras de colonias. Esto significa UFC, pero creo que por aquí en la guía preguntan qué es la UFC, unidad formadora de colonia, para formar proeritroblastos, los cuales se van a convertir en reticulocitos y al final van a madurar en glóbulos rojos. La diferencia generalmente entre todos estos, entre las unidades formadoras de colonia, proeritroblasto, reticulocito, es que el glóbulo rojo, fíjense esto que menciona acá, es que eyecta su núcleo, y entonces en la eyección del núcleo, el glóbulo rojo por ende no va a tener núcleo y tampoco va a tener un montón de organelos celulares. De por sí no va a tener, digámoslo entre comillas, nada en el interior, nada me refiero a núcleo o organelos, sin embargo va a estar relleno total, absoluta y completamente de hemoglobina. Ok, eso es muy importante. Otra de sus características, y que se va a estudiar más adelante, es que tiene una forma bicóncava. Y seguramente en la guía preguntan, bueno, ¿y por qué razón tiene forma bicóncava? Eso es muy, pero muy importante, porque esa característica de la forma bicóncava va a hacer que el eritrocito sea más flexible. Es extremadamente relevante. Cuando va perdiendo la flexibilidad y su membrana citoplasmática se empieza como a desgastar o a degradar, eso es lo que conlleva a que se rompa. Y en una parte de la guía y una parte del libro también van a comentar cómo es el mecanismo de destrucción de los eritrocitos. Y generalmente esto se da porque los eritrocitos pues se vuelven viejos y tienen una vida promedio de 120 días y se rompen. Entonces esto hace que se estén produciendo y que se estén eliminando o destruyendo al mismo tiempo. Claro, ellos no tienen, al no tener núcleos, no tienen mecanismos de apoptosis. Pero todo esto se media porque la eritropoyetina estimula las unidades formadoras de colonia eritrocitarias.
lo cual produce eritrocitos constantemente, así como se van eliminando. Más o menos, la medida, si ustedes se fijan en la literatura, menciona que la medida de producción de los eritrocitos es de 2 millones de eritrocitos por minuto. Es decir, que siempre se producen bastantes eritrocitos porque estas son las células más abundantes, ¿no? Vamos a ver qué se menciona acá. Dice, ¿dónde se genera ya? ¿Cuáles son las características morfológicas de la médula ósea ya? ¿Qué son los hemocitoblastos? Estos hemocitoblastos hacen referencia a las células madre pluripotenciales. ¿Para qué sirven? Bueno, ya respondí esto. ¿Para qué servirá tomar una muestra de médula ósea? Eso se los dejo para que ustedes me lo expliquen. ¿Cuáles son las dos líneas celulares que se producen a partir de la división? Pues, son las que acabé de mencionar, madre mieloide y la línea linfoide y la línea mieloide. Ya contesté que es una unidad formadora de colonia. Hay 3 unidades formadoras de colonia. Hasta ahora he hablado de la unidad formadora de colonia eritrocitaria, pero también hay una que se llama megacariblástica y una que se llama granulocítica monocítica. Claro, tiene sentido. La megacariblástica pues va a formar el megacardioblasto. Esta tiene su propia hormona llamada TPO, la cual sus siglas significan trombopoyetina, la cual se llama recuerda que se llama poyetina, significa que crea, en este eritropoyetina, pues que crea eritrocitos, trombopoyetina, pues que crea trombocitos. Y este estimula las unidades formadoras de colonia megacariblásticas para formar megacarioblastos. Y ya se van a dar cuenta que un megacardioblasto en el interior puede contener hasta 2000 o 3000 plaquetas o trombocitos, que cuando el megacardioblasto como que se rompe, libera toda esa alta cantidad de trombocitos. Bueno, ya sabemos cuál es la función de la eritropoyetina, la tromboyetina, porque la acabo de mencionar. Y aquí dice 3 eritrocitos y dice acá, realiza un listado de las funciones de este tipo de células, menciona su estructura y ciclo de vida. O sea que fíjense que aquí intenta responder 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están estructurados? ¿Y cómo es su ciclo de vida? Cosa que yo estaba mencionando, hace un momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tasa en la que se producen los eritrocitos? Bueno, esa pregunta ya la acabé de contestar hace un rato. Voy a ir a... Aquí menciona un poco acerca de la morfología, las características morfológicas. Me gustaría que me contaran por qué son bicóncavos, qué tamaño tienen. Aquí se menciona en la imagen de tórtora qué tamaño tienen. Apenas un tamaño pequeño de 8 micrómetros con esa característica bicóncava. Son flexibles, me gustaría que me contestaran por qué son flexibles, cuál es la característica que les da la flexibilidad y en sí, en realidad es que el hecho de que no tengan núcleos y que cuando el núcleo sale formen esa estructura bicóncava, ¿sí? Así, esa estructura bicóncava, hace que por esta zona bicóncava pues sean mucho más delgados y eh, por ende puedan doblarse y puedan, digámoslo así, como ser más flexibles y pasar por lugares más pequeños, por ejemplo, por vasos sanguíneos más pequeños. ¿Sí? Dice, si los eritrocitos no pueden reproducirse y llevar a cabo funciones metabólicas complejas, entonces ¿para qué sirven? Eso es importante porque mire que ya describimos un poquito acerca de la anatomía, de la morfología. Sería interesante completar las preguntas que se mencionan ahí y claramente mencionar pues qué funciones cumplen los eritrocitos. Y la función más importante de los eritrocitos pues es transportar oxígeno. Y ya, esa es su grandísima función. Tiene una función con una molécula que se llama anhidrasa carbónica que ya se va a mencionar más adelante, pero pues el transportar oxígeno es extremadamente evidente y extremadamente relevante y extremadamente importante, extremadamente importante. ¿Sí? Dice qué es la hemoglobina y cuál es la morfología de esta molécula, es decir, cómo está estructurada, conformada, y yo lo pongo aquí. Si se llama hemoglobina, pártelo desde el punto etimológico. Hace referencia al grupo M. El grupo M es este anillo que está acá formado por un anillo de porfirina, así le llaman,
y en el centro una molécula de hierro. Eso es todo, ese es el grupo M. Y por otro lado, la globina, que es una proteína, que es la proteína plegada que ustedes ven aquí en azul. Y esa es la hemoglobina. Fíjense que la hemoglobina tiene como 4 porfirinas, o sea, es decir, 4 porfirinas con su centro de hierro, es decir, 4 grupos M. Y cada molécula de hemoglobina tiene 4 puntos, 4 grupos M. Entonces, por ende, podemos definir que cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. ¿Por qué? Porque resulta que el oxígeno se va a adherir a la molécula de hierro. Eso genera un enlace que es covalente y por ende puede transportar el oxígeno para luego liberarlo en los, sí, o sea, es decir, que lo captura, por ejemplo, en el alveolo pulmonar, perdón, y luego lo transporta hacia los diferentes tejidos, pudiendo liberar el oxígeno hacia esos tejidos. Es decir, que esa unión entre el oxígeno y el hierro es una unión que podríamos mencionar entre comillas que es reversible. Y digo entre comillas porque es una unión que le causa dificultad al oxígeno unirse al hierro, pero que le causa facilidad desprenderse. Eso es lo que se menciona acá. ¿Cuál es la importancia del ion hierro? Eso ya lo contesté. ¿Cuál es la importancia de la anhidrasa carbónica? Yo les comentaba la anhidrasa carbónica porque más adelante, aquí, en esta imagen, que es una imagen tomada tal cual del libro, mencionan qué hace la anhidrasa carbónica y cómo está relacionada con, con el transporte de dióxido de carbono. Esto es muy importante porque cuando se habla de cómo se transporta el dióxido de carbono y cómo se transporta el oxígeno, evidentemente se tiene que hablar de la hemoglobina. Y aquí en esta diapositiva yo voy a hablar un poco acerca de eso, que es un poco que en el capítulo no lo tocan mucho, que es más un poco el capítulo respiratorio, pero que en clase yo voy a mencionar un poco, voy a detenerme acá para mencionar cómo se transporta el dióxido de carbono y cómo se transporta el oxígeno y dejarlo claro para cuando lleguemos al respiratorio pues esto sea un poco más fácil de comprender, ¿no? Pero el papel de la anhidrasa carbónica aquí comprenderlo es extremadamente relevante porque la anhidrasa carbónica va a volver a aparecer cuando hablemos del sistema respiratorio. Y cuando hablemos de renal va a ser súper importante. Y cuando hablemos de gastrointestinal va a volver a ser muy importante para la producción de ácido clorhídrico. Es decir, que la anhidrasa carbónica interviene en la relación de la producción de hidrogeniones y en el transporte y por ende en los niveles de dióxido de carbono, de agua, de bicarbonato. Es muy importante. Y por eso dice, esto es importante comprender, paréntesis, la anhidrasa carbónica, ya que es una molécula fundamental en el control, ¿en qué? Aquí está mal, pues, es una molécula fundamental en el, es una molécula fundamental en los temas venideros. Creo que eso fue lo que quise decir, pero creo que la no sé, estaba mal escrito. Dice que teniendo en cuenta la figura 19.5, dice, o sea, la 19.5, veamos cuál es la figura 19.5. ¿Se la voy a tener por acá? Ah, ok, sí. Esta figura 19.5 hace referencia a cómo es que se destruyen, es decir, si bien ya vimos los glóbulos rojos, cómo transportan oxígeno, toda la cosa, pero entonces cómo se mueren, y resulta que estos se rompen como una galleta. El cuento es, ¿dónde se rompen? Por aquí voy a preguntar eso, ¿dónde se rompen? Dos, cuando se rompen, ¿qué liberan? Pues hemoglobina. Pero la hemoglobina ya sabemos que son dos. Por un lado, el grupo M y por el otro lado, la globina. Entonces, como la globina es una proteína, ¿qué va a pasar con la globina? Y miren que aquí menciona que la globina se segmenta, pues como la globina es una proteína, pues se segmenta en aminoácidos y los aminoácidos son reutilizados para sintetizar otras proteínas y ¡fum! Eso se fue. Mientras que el grupo M, que está compuesto por una porfirina y un hierro, la idea es qué pasa con la porfirina y qué pasa con el hierro. En este caso de la porfirina, fíjense que esto se va a convertir en biliverdina, bilirrubina, la cual va a ser transportada por el torrente sanguíneo para convertirse en
urobilinógeno, estercobilina, ser absorbido, convertirse en urobilina al riñón para ser liberada. Generalmente la estercobilina y la urobilina le dan el color amarilloso y cafezoso a la orina y a las heces fecales. ¿Y qué va a pasar con el hierro? Esto es muy importante tener en cuenta que aquí existe una relación. El hierro suele viajar libre, pero también suele viajar transportado por una proteína llamada transferrina. De transporte ferrina de hierro. Entonces, cuando el hierro se une a la transferrina, eso permite que la transferrina la pueda transportar ese hierro. Y generalmente los lugares donde se genera mayor reservorio de hierro son aquellos que son más rojos, como por ejemplo el músculo o el hígado. Allá se guarda el hierro, se une a una proteína llamada ferritina y esa proteína permite generar reservorios de hierro. ¿En qué momento se va a liberar esos reservorios de hierro? En el momento en el que sea necesario para producir eritrocitos. Por ejemplo, en el caso de un individuo que ha perdido sangre, entonces hay mayor liberación de hierro, o en un individuo que tiene una anemia, por ejemplo, anemia ferropénica, pues en él se liberan los reservorios de hierro para producir nuevamente nuevos eritrocitos. Entonces, eso es lo que intenta decir acá. Dice, esto es fácil. Y dice, aunque parezca complejo, voy a explicarlo. Entonces aquí hago una explicación, una parte de lo que acabo de mencionar, cómo se destruyen, todo, porque se llama hemoglobina, recuerden, se segmenta. Relaciona la ruta que toman cada uno de los segmentos, y eso fue lo que yo expliqué, y por esa razón dije, ¿qué pasa con el hierro? Y esto es muy importante lo que pasa con el hierro. Es decir, cómo el hierro se transporta y es segmentado, el hierro, cómo se transporta en el torrente sanguíneo, cómo se generan reservorios de hierro y por ende qué es la transferrina y qué es la ferritina. Y dice acá para qué reciclar el hierro y cuál es el papel de la ferritina, o lo que yo pregunto, y qué pasa con la porfirina, y lo que ya también mencioné. Y aquí, aquí van a encontrar unos ítems que se llaman relación clínica, que son unos ítems nuevos para esta guía, que ustedes ven en las otras guías, a, a veces se mencionan. Y en este lo que intento hacer es como que tomar un poco lo que menciona el libro y ponerle mi propio feeling a esta vaina. Y es, si ya entendiste cómo funciona el glóbulo rojo, si ya entendiste para qué funciona la hemoglobina, si ya entendiste lo del transporte del oxígeno. Entonces, por ejemplo, cuando los individuos se dopan, porque el dopaje suele causar policitemia, entonces, ¿qué es la policitemia? ¿Qué efecto tiene el dopaje? O sea, ¿qué va a causar el dopaje? Doparse, por ende yo pregunto, doparse en su concepto, fisiológicamente, ¿es bueno doparse o es malo doparse? ¿Para qué servirá entonces doparse? ¿Con qué se doparía entonces teniendo en cuenta la situación? O sea, digamos, me refiero al dopaje que está ligado al aumento de los eritrocitos, al cual tiende a causar policitemia. ¿Por qué? O sea, eso sería, no lo digo desde el punto de vista ético, sino lo refiero desde el punto de vista fisiológico. Por eso pregunto, ¿en su concepto fisiológicamente es bueno doparse? ¿Será bueno o no será tan bueno? O sea, ¿sí aguanto? ¿No aguanto? O sea, ¿qué? Y, y asociado a eso, pues, ¿qué es la anemia y cuál es el recuento normal de eritrocitos en un adulto promedio? Esa es una pregunta que ya atrás también yo dejé y comenté que iba a comentar en clase, pero ya que lo mencionan acá lo voy a responder una vez. El recuento de eritrocitos, aquí en el libro, veamos aquí en el libro que dice. Aquí en el libro debe decir que es de 4 a 6, debe decir de 4 a 6 millones de células por milímetro cúbico seguramente. Sí, veamos a ver qué dice. Ah, mira, no, perdón. Dice que es de 4.8 a 5.4 millones. Y realmente esos valores están mal porque los valores son de 4.2 millones de células por milímetro cúbico a 6.2 millones de células por milímetro cúbico. Ese es el recuento normal de eritrocitos. Este está como demasiado ceñido. Ay, sí, miren. Jeje. Yo aquí menciono los valores normales. Ve, ok. Es que están tan pequeños que no los alcancé a ver. Aquí menciono los valores normales. Ok, muy bien. Listo. Veamos acá.
Ay, mira, yo aquí pongo un importante en rojo. Como estamos hablando de los eritrocitos, vamos a comentar este segmento de los grupos sanguíneos. Ah, bueno, ok. Claro, en el libro están aparte uno del otro. Y para entender lo de los glóbulos, lo de la grupos sanguíneos ABO, RH, transfusión, es importante inicialmente ver este video que yo lo dejé pues en la guía, ver este video en la guía, que es este mismo que aparece acá. Súper bueno, la verdad es que el video es muy entretenido. El video, el video es muy entretenido. mm, es corto y así es que me parece que en ese caso para explicar esos temas eso debe ser pum pum al grano. Véanlo y relacionenlo con la literatura y con la guía que yo les diseñé para ustedes. Porque pues si dice, por ejemplo, respondiendo en dónde se encuentran los antígenos, y aquí es importante mencionar cuál es la diferencia entre un antígeno y un anticuerpo, porque aquí hablan mucho de que los grupos sanguíneos están relacionados con los antígenos que expresan los eritrocitos. Y yo aquí explico un poco eso, ¿no? Digo, ¿qué es el grupo A, B, O y cuál es su importancia? Y dice, explico esto por si existen dudas. ¿Qué significa que alguien sea de tipo sanguíneo A, de tipo sanguíneo B o de tipo sanguíneo O? O en el caso del RH, la misma situación. Terminando en una pregunta, ¿qué significa tener su grupo sanguíneo O? ¿O qué significa tener RH negativo? ¿Sí? O sea que es importante, es muy importante mencionar eso. Y más adelante van a hablar de algo que se llama el donante universal y el receptor universal. Esos términos son muy importantes tenerlos en cuenta, los cuales se mencionan bastante bien en el video. Y aquí diceis que pregunta casual, ¿cuál es la diferencia entre antígeno y anticuerpo? Ah, ok, listo. ¿Qué es la aglutinación? En este video mencionan qué es la aglutinación. ¿Por qué razón la relación de antígeno-anticuerpo causa aglutinación? Eso me gustaría que me lo explicaran en clase. Bueno, ¿qué es el grupo RH? El grupo RH hace referencia a el grupo sanguíneo, el antígeno Rhesus, eh, que fue descubierto en el mono Rhesus. Entonces resulta que los eritrocitos tenían ese antígeno y cuando tienen, pues tienen la sangre es RH positivo y cuando no es RH negativo, cuando no se expresa. Si bien hay algunas consideraciones a tener en cuenta y es que mm, resulta que más adelante en la guía, veámoslo, yo menciono que dice acá, teniendo en cuenta lo mencionado en los antígenos, por ende la clasificación de los grupos sanguíneos y relacionándolo con el video, debemos a continuación hacer algunos ejercicios para traer todo este conocimiento al plano de las transfusiones. En este video hay un segmento en el cual se menciona, este cuadro es muy importante, en el cual se menciona cuáles son eh, cuáles son, qué es el donante universal y qué es el receptor universal, dejando en claro cuáles son las relaciones de compatibilidad en el momento de las transfusiones y qué transfusiones son incompatibles porque hay unión antígeno-anticuerpo y por ende generan aglutinación. Entonces, recomendación, vean y revisen este caso clínico que diseñé especialmente para ustedes. Revísenlo, léanlo con detalle y respondan las preguntas que yo les dejé acá. Porque lo que intenta hacer es que todo lo que acabaste de estudiar se focalice en esta condición de la transfusión. Entonces miren que voy a hacer una pequeña pausa acá para decir, todo lo que se estudió anteriormente en clase yo voy a hacer voy rapidito porque aquí en este pedazo es donde me voy a detener para que haya muy buena claridad de la situación inherente a la transfusión y qué significa la incompatibilidad y la aglutinación. En este pedazo me voy a entender, pero el resto voy a ir así rapidísimo porque mi intención es llegar lo más rápido posible a corazón. Pero lean el caso clínico, léanlo,
analícenlo, que en clase lo vamos a resolver. O sea, pero leerlo, analizarlo vas a llegar con el concepto claro y entonces las preguntas que yo voy a hacer acá las vamos a complejizar aún más. Ok, listo. Leucocitos. Y miren lo que dice acá los leucocitos. Y eso es muy importante. Porque resulta que acá está el cuadro que yo les comentaba, los leucocitos. Pero como comenté hace un rato, no voy a ahondar en eso. Y dice acá, para este tema recomiendo que regresen al tema de chan, 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 de la función, de los granulocitos a granulocitos. Dice, esto es muy importante, todo lo que refiere a los glóbulos blancos, es decir, leucocitos. Pero dice acá, recomiendo estudiar el siguiente segmento del que se va a hablar muy poco. Es decir, hice como unas preguntas muy puntuales para como que resumir el tema, ¿no? Y dice, por ejemplo, es más, estas preguntas son más ligadas al hecho de cómo hacen los leucocitos para pasar al intersticio, lo cual hace referencia a los procesos de migración que están ligados a las selectinas y las integrinas, moléculas de adhesión celular que habíamos hablado en el tejido conectivo, que también que también le llaman multiadherentes. Claro, ¿cuál es la importancia de este proceso que tiene que ver con la inmunidad? Es importante porque el paso permite la defensa, pasar del vaso sanguíneo al intersticio, pasar a un lugar donde se está generando un proceso inflamatorio o infeccioso. Eh, Esto es importante. ¿Cuál es las selectinas y el papel de las selectinas y las integrinas en este proceso? Esto no lo responden de cierta manera en este capítulo. Hay que irse al capítulo de tejido conectivo que mencionamos, puntualmente al segmento donde están hablando de las moléculas de adhesión celular. Ahí lo responden con un poquito más de detalle. Y pues aquí mencionan que esto me parece interesante para qué sirve la lisosima, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el anión hipoclorito. Me gustaría que me contaran para qué sirven estos. Y pues en general, haciendo un resumen muy escueto, estos manes sirven para oxidar y dañar lo que esté mal. O sea, es decir, para atacar. Son como el armamento para atacar. Esta parte de los trombocitos es importante porque de aquí en adelante lo que intenta describir es uy, ¿qué pasó aquí? Cuando de aquí en adelante intenta describir es, bueno, ¿para qué sirven los trombocitos? Y por esa razón pregunto en qué función intervienen estas células. Y predominantemente es porque la función de los trombocitos está íntimamente ligado a lo que se va a ver aquí más adelante llamado hemostasia. O sea, es decir, que fíjense que aquí apenas formulo dos preguntas de los trombocitos, que son bien sencillas de responder. Y si ustedes se fijan en el capítulo de trombocitos hay como dos párrafos y ya, porque entra a mencionar algo conocido como hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia hace referencia a cuando te cortas, los mecanismos que se producen para detener ese sangrado. Eso es hemostasia. Esos son tres mecanismos. Uno, el vasoespasmo. Dos, la formación del tapón plaquetario. Y tres, la cascada de coagulación. Y aquí, pues obviamente se menciona, bueno, hay que hacer referencia a este concepto, ya lo comenté, cuáles son los tres mecanismos de la hemostasia, los que mencioné hace un momento, y lo que intento es describir cada uno de estos. Uno, pues, qué es el vasoespasmo y por qué es causado. Eso es importante entender por qué es causado. Y allí seguramente van a encontrar que es causado porque existe lesión endotelial. Generalmente la lesión endotelial o la lesión del tejido conectivo del vaso sanguíneo va a conllevar a desencadenar el vasoespasmo. Y como esto es una seguilla de acontecimientos en consecuencia de la lesión del vaso sanguíneo, es decir, de la lesión endotelial del tejido conectivo o de la lesión vascular, de la ruptura del vaso sanguíneo, pues obviamente se activa el vasoespasmo, pero de manera casi inmediata también se va a activar el segundo proceso llamado formación del tapón plaquetario. Y por esa razón dice ten en cuenta la figura 19.9, cuáles son las tres fases que producen la formación del tapón plaquetario, porque la formación del tapón plaquetario depende de tres fases.
Esto yo tener esto acá. Hemostasia, vasospasmo, chan, 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 chan. Estas son las tres fases de formación del tapón plaquetario. Y miren que es que aquí dice que ¿cuáles son cuáles son las tres fases de formación del tapón plaquetario? Y aquí las describe, ¿no? Adhesión, liberación y agregación. Quiero que me cuenten qué pasa en cada una de estas fases. ¿Qué genera la adhesión? ¿Qué genera la liberación? ¿Y qué genera la agregación? ¿Sí? Claro, y por esa razón dice que cuál es la diferencia entre las tres y por ende cuáles son las moléculas que permiten estos procesos. Y seguramente que aquí se van a encontrar con el adenosindifosfato, con el calcio, con el tromboxano, la serotonina, moléculas que son importantes para ese proceso. ¿Qué función cumplirá el factor de crecimiento derivado de las plaquetas? Como para qué existirá una molécula, una hormona llamada factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Como para qué? Dice 3 y si lo pongo en línea, es porque debe ser importante, ¿no? Y hace referencia a una pregunta clave para entender este maní y es ¿cuál es la diferencia entre hemostasia y coagulación? Porque los términos hemostasia y coagulación son diferentes. Quiero que por favor eso lo tengan muy en cuenta, muy en cuenta, muy en cuenta, porque hay una diferencia sustancial entre hemostasia y coagulación. Recuerden, la hemostasia hace referencia a todo el proceso mediado por el vasoespasmo, formación del tapón plaquetario y coagulación, y por ende la coagulación es solamente uno de los tres procesos de la hemostasia. Ese sería un resumen muy escueto de cuál es la diferencia. Pero obviamente me gustaría que me contaran con más detalle qué. Y por ende las preguntas que vienen de aquí hacia abajo. ¿Cuál es la importancia de los factores de coagulación? Hay un montón de factores de coagulación. Porque son importantes. La coagulación se suele dividir en tres procesos. ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos clave de la coagulación? Ahí en el libro lo mencionan. Hay vías. La cascada de coagulación. Un momento, sorry. La cascada de coagulación tiene tres vías. Una vía que ustedes van a ver aquí a su izquierda que se llama vía extrínseca, que es una vía rápida porque incluye menor cantidad de factores de coagulación. Una vía que le llaman intrínseca, que generalmente suele activarse en minutos. Independientemente de que una sea más rápida y la otra sea más lenta, la idea en sí es activar la vía común. Y por ende aquí mencionan aquí preguntan eh, por qué la vía extrínseca es más corta que la intrínseca, cosa que ya mencioné. Y dice acá, muy importante que tiene que ver las células endoteliales y el daño a la misma la activación de la vía intrínseca. Esa pregunta se las dejo, yo la contesté hace un rato parcialmente, pero me gustaría que lo revisaran con más detalle. Ay, mira, aquí menciona algo interesante de cuál es la relación de la vía extrínseca con el factor tisular. Y esto es una de las condiciones importantes porque el factor tisular suele activarse de manera importante y relevante en la vía extrínseca. Es muy característico de la vía extrínseca, por ende aquí lo mencionan factor tisular. Dice acá, ¿cuál es la importancia de la vía común? Porque el foco de esto, el foco de esta vuelta, no es entender todos los pasos de la vía intrínseca, no es entender todos los pasos de la vía extrínseca, no, porque eso es más complejo y de seguro cuando estén estudiando esto se los van a hacer aprender todos. Pero lo que yo quiero que entiendan la base es por qué la extrínseca es más corta y por qué la intrínseca es más larga. Independientemente de que sean largas o cortas, la idea es activar la vía común y por ende aquí dice, muy importante, ya que la confluencia de las dos vías va a terminar en esta, la vía común. Y aquí hay tres preguntas clave. Las preguntas que se relacionan con lo que está señalado acá, ¿no? Uno, seguro que es la protrombinasa. Dos, que es la trombina. Y tres, que esto va a conllevar, y por ende aquí dice que, ¿cuál es la función de la trombina? La función de la trombina es permitir activar el fibrinógeno. Recuerden que nosotros hemos visto que el fibrinógeno era una proteína muy importante en las proteínas contenidas en el plasma. Bueno, fibrinógeno. Y el fibrinógeno va a permitir activar y va a permitir, como se menciona acá, consolidar las hebras de fibrina que van a permitir amarrar el tapón plaquetario que se formó. Esto que acabo de decir
es el punto culmen y álgido de este cuento de la hemostasia. Porque entonces, en resumidas cuentas, vasoespasmo, luego se forma el tapón plaquetario y encima se va a formar como una red llamada cascada de coagulación, lo cual va a terminar, una red llamada la red de fibrina, la cual es formada a partir de cómo la cascada de coagulación se desencadena, vía extrínseca, vía intrínseca, vía común, todo eso es simplemente para activar el fibrinógeno y convertirlo en fibrina. Todo eso es para eso. Pero ¿por qué los pasos son tan largos? ¿Por qué serán tan largos? Bueno, ¿por qué correlación clínica? Y dice, ¿cuál es el papel de la aspirina? O sea, ¿cuál es el papel de los antiagregantes plaquetarios y de los trombolíticos? Algo debe pasar ahí. O sea, es decir, los pasos son tan largos porque la idea es que no se desencadene, no se active la cascada de coagulación. Lo cual sería grave porque si se activa la cascada de coagulación se formaría un trombo. Y por ende aquí en la correlación clínica dice, pues, entonces aquí debería estar una pregunta, que es que se las dejo ahí en vilo porque no está en la guía, pero sí es muy importante, y es, ¿qué es un trombo entonces? Y por ende, ¿qué efectos tendrán los agentes trombolíticos o los agentes antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, ¿sí? O la streptokinasa, que es un agente trombolítico? Dice acá, recomiendo después de revisado todo el capítulo, vayan al cuadro 10.3, el cual es un buen resumen de las características y funciones de cada una de las células sanguíneas. Eso es cierto. Y hasta aquí, este tema, como yo les comenté, aquí en el presente video, hice mucho énfasis en este tema. Muchísimo énfasis. Por esa razón este video puede que sea un poquito más largo. Pero es porque el tema de sangre voy a pasarlo así. La idea es que en 30 minutos salgamos del tema de sangre y que de esos 30, 20 se enfoquen en resolver el caso clínico de transfusión y de pronto en poner otro, para luego hacer la actividad de corazón y poder, uno, resolver la guía de corazón y dos, hacer la actividad que tenemos programada. O sea, resolver las dos guías, la guía práctica y la guía teórica. Fíjense que lo primero que habla aquí en el corazón, y esto voy a pasarlo más rápido, dice acá, de aquí en adelante colgué varios videos, estuve haciendo como revisando muchos videos y por ahí encontré varios que no son totalmente de mi gusto, pero creo que son bastante buenos para hacer una guía. Creo que son bastante aceptables. Entonces, por esa razón recomiendo que vean el video cuando se hable de anatomía o uno que hace más énfasis en anatomía y fisiología. Estos videos me parece que son de buena calidad. Claro, en estos videos se describe todo esto, dónde se localiza, el tamaño, lo cual se relaciona de manera concomitante con la lectura, ¿no? Eh, por ejemplo, de qué está hecho el pericardio. Esto en los dos videos no lo mencionan muy bien, pero sí como que sí, de qué tipo de tejidos son, qué diferencias existen entre el fibroso y el seroso. Y por ende, que suele pasar que entre estos suele existir una zona llamada la cavidad pericárdica, que es un espacio donde hay una escasa cantidad de líquido pericárdico. Es importante mencionar esto, cuál es la diferencia entre epicardio, porque miren que aquí empiezan a hablar, ¿no? Aquí empiezan a hablar de pericardio, epicardio, miocardio y por aquí hace referencia a endocardio. O sea que aquí hay como 4 capas, ¿no? Voy a ponerlas acá así como en negrita. Y hay 4 capas, esas son las 4 capas que conforman el corazón, ¿no? Epicardio, pericardio, epicardio, miocardio y endocardio. La idea es cada una de estas capas qué o qué, cómo es la jugada con estas. ¿Sí? Aquí menciona, ya, al mencionar cómo está conformado, estructurado el corazón, menciona entonces cómo este
En el interior tiene huecos, lo cual se le conoce como las cavidades cardíacas. Y esas cavidades cardíacas o esas cámaras cardíacas son pues obviamente las aurículas y los ventrículos. Y miren lo que hago aquí en adelante es algo similar, ¿no? Aurícula derecha, es decir, que todo lo que está hablando aquí es de la aurícula derecha. Luego ventrículo derecho, es decir, todo esto hablará del ventrículo derecho. Luego la aurícula izquierda y luego el ventrículo izquierdo. Se ven como un montón de preguntas, en realidad se ven como muchas preguntas, pero no, las respuestas son muy puntuales. O sea, se ven muchas preguntas, pero las respuestas son muy puntuales. O sea, por ejemplo, cojamos una. Dice, ¿qué son los músculos pectíneos, por ejemplo? Y los músculos pectíneos son los músculos que tienden a formar la aurícula. Sí, es una cosa como que, ok, por ejemplo, y asimismo, ¿qué son las trabéculas carnosas? Las trabéculas carnosas, pues son los músculos trabeculares que forman el ventrículo derecho, que también son parte del ventrículo izquierdo. Aquí dice, importante para entender los mecanismos de eyección de sístole, dice, ¿por qué el músculo del ventrículo es más grueso que el del ventrículo derecho? Esa pregunta es extremadamente relevante. Y yo sé que cada nada digo, este es extremadamente relevante, es para hacer énfasis, ¿no? Y es que resulta que el músculo izquierdo, el grosor del ventrículo izquierdo es casi 4 o 5 veces mayor que el del ventrículo derecho. Y eso en los videos lo mencionan y en el capítulo también, es porque el ventrículo izquierdo tiende a generar mayor fuerza, es una cavidad de fuerza, mientras que el ventrículo derecho es una cavidad de capacitancia, es decir, de, por su grosor tiende a generar menos fuerza. Por esa razón le llaman de capacitancia. Miren que aquí se menciona toda esta cuestión. Lo del corazón es muy importante revisarlo, todo lo que estoy mencionando. Dice, ¿cómo funcionan las válvulas auriculares y ventriculares? Auriculares, ventriculares. ¿Por qué se les llaman auriculares y ventriculares? Debe ser porque seguramente dividen las aurículas de los ventrículos. Por eso les llaman válvulas auriculoventriculares. De estas son dos, la válvula tricuspidia y la válvula mitral. La pregunta es, ¿y la válvula tricuspidia qué divide? ¿Y la válvula mitral qué divide? Dice, recomiendo que observen el mecanismo de relajación contracción de los músculos papilares, lo cual explica cómo las válvulas se cierran. Esto se describe en la figura 20.6. Y no solamente en la figura 20.6, sino también se describe en los videos, porque yo lo estuve viendo por ahí, creo. Dice, ¿cómo funcionan las válvulas auriculares? Entonces, una cosa son las válvulas auriculoventriculares y otra diferente serán las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. Si se llaman semilunares aórtica y pulmonar, eso significa que son las válvulas que parecen una semiluna que dividen los ventrículos de la arteria aorta y de la arteria pulmonar. Eso es comprensible o comprendido desde una concepción extremadamente sencilla, y es que resulta que al corazón le llega sangre por medio de venas y la sangre sale del corazón por medio de arterias. Ese es un concepto extremadamente clave. Dice acá, explicación relevante. Haga de cuenta que están leyendo esto como si mi voz estuviese en su cabeza, al estilo de las películas, voz en off. Se los dejo para que lean esto en mi voz, mejor dicho, voz en off, yo voz en off. Y respondan a la pregunta, ¿qué creen que causa el hecho de que las válvulas no se cierren adecuadamente? Eso es un totazo, importante. Importante porque óigase bien, ese punto es extremadamente relevante para entender los soplos cardíacos. Porque los soplos algo pasa con los soplos y por ende las válvulas. Cosa que se menciona en la guía práctica que está al final de la guía teórica y donde yo coloco un video de cómo se escuchan los soplos. Chachán. Muy, muy, muy brutal. Ya después de terminar la estructura de las válvulas, no olviden de pronto revisar, seguramente la guía pregunta, ¿de qué están hechas las dichosas válvulas? Porque deben estar hechas de otra cosa diferente al resto del músculo cardíaco. Para luego sí mencionar cómo es la circulación coronaria. Cuando se refiere a circulación coronaria, perdón, sorry.
no llegamos a ese punto, creo que viene un poquito más adelante. Aquí en este punto de la guía menciona que es la circulación sistémica y que es la circulación pulmonar, ¿sí? Porque resulta que el corazón tiene como dos sistemas. Uno, el primero, se le llama circulación pulmonar, el cual está relacionado con la vena, las venas cavas superiores e inferiores, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Eso va a permitir recoger la sangre desoxigenada para enviarla por medio de la arteria pulmonar al pulmón para que se oxigene, y a eso le llaman circulación pulmonar. Mientras que por otro lado, la sangre que llega oxigenada de los pulmones llega por medio de las venas, porque toda la sangre llega al corazón por medio de venas. Venas, la vena, la vena pulmonar, que tal vez es la única vena que transporta sangre oxigenada. La vena pulmonar permite vaciar la sangre en la aurícula izquierda para que pase al ventrículo izquierdo y ser eyectada por la arteria aorta. A esa parte de la circulación, al segmento izquierdo, le llaman circulación sistémica, porque va a dar a todo, porque la sangre va a ser eyectada hacia la arteria aorta y ella va a distribuir la sangre por todo el torrente sanguíneo y por ende por todos los tejidos, ¿no? Por esa razón le llaman, eh, por eso le llaman circulación sistémica y circulación pulmonar. Y se comenta pues que estos son circuitos cerrados, ¿no? Por esa razón comentan mucho del libro de colegio que que la circulación del corazón es una circulación doble cerrada. Ya sabemos por qué es doble y ya sabemos por qué es cerrada. Es cerrada porque no mezcla la sangre oxigenada con la desoxigenada. Por eso. Uy. Y esto sí que debe ser importante porque si está negrita, mayúscula y toda la cosa, dice por cuál de los dos circula la sangre cargada de oxígeno y por cuál la sangre con baja carga de oxígeno. ¿Cómo explicar esto? Muy importante. Recomiendo revisar la figura 27 donde explican de manera más resumida ambos circuitos. Yo lo acabo de explicar, pero vayan y miren la imagen y verán que pum, sale. Dice, el corazón tiene su propio sistema de riego sanguíneo. Ahora sí vamos a hablar de la circulación coronaria. Creo que hay un video para eso, ¿no? Ah, mentira, no. En los videos que dejé hablan un poco. Hay uno que habla mucho mejor de la circulación coronaria. Y esto no es más que la cadena de acontecimientos, por esa razón yo lo pongo por acá. Si las arterias llevan sangre a diferentes órganos de manera inherente, el flujo sanguíneo debe volverse por medio de venas. Para el caso del corazón, pues deben haber unas arterias que le llaman coronarias y otras venas que le llaman coronarias. Eso es una seguidilla de los acontecimientos. Esas arterias coronarias, arteria coronaria derecha, deben seguir deben como ramificarse, y lo cual explica que las arterias irrigan significa que llevan sangre, irrigan diferentes porciones del corazón, las caras. Más arriba se hablaba un poco acerca de las caras, de la cara anterior, la cara medial, la cara posterior, la cara lateral del corazón, y en el video lo mencionan mucho eso, y vuelven y repiten que el riego arterial, los vasos arteriales irrigan caras del corazón. Lo mismo pasa con las venas, claro, después de que la sangre arterial llegó a los capilares, se hizo el intercambio de oxígeno, pues claramente la sangre se devuelve en venas. ¿Cuáles son las venas? Ahí ustedes van a escuchar que hay una vena que se llama la vena cardíaca, la vena magna, la media, van a escuchar algo llamado el seno coronario, y recuerden que esto de seno ya lo había comentado, seno hace referencia a acúmulo de vasos venosos. Te les recomiendo que revisen eso. Y mira, aquí dice correlación clínica. Pensemos por un momento que una de las arterias que lleva sangre al corazón obstruye, lo cual se genera un trombo. Lo que yo mencionaba hace un rato. Miren que toda esta guía se conecta muchísimo, ¿no? Entonces aquí dice, ¿qué pasa si la isquemia cardíaca no se resuelve? Porque habíamos hablado de hipoxia, isquemia, cosa que ya hemos mencionado en el pasado. De seguro que yo ya lo he referido. Entonces es importante que respondamos a la pregunta de qué pasa si la isquemia cardíaca no se resuelve. Creo que esa pregunta ya la respondí en el pasado, pero es interesante. Dice, histología cardíaca, atención, atención, este coche está, ay, no, qué horror. Atención, o sea, se refiere a que toda la histología la vimos, cuando vimos
músculo miocárdico en el tema de tejido muscular. Ya vimos la histología. Así que aquí voy a ahondar en cosas muy específicas que se hablan en este capítulo, que no se hablan allá, por ejemplo. Eso es lo que menciona acá. Y por eso dice que realizaré unas preguntas bien puntuales que les ayudará a recordar el tema. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué son los discos intercalares? ¿Cuáles son las uniones de los discos intercalares? ¿Cuáles son? ¿Qué hay desmosomas? ¿Cuáles son los que hay ahí? ¿Sí? Y por ende, yo recuerdo lo del 3 de 4 que en los discos intercalares a comparación del epitelio, en las uniones de los dominios laterales, había pues 3 de los 4 tipos de uniones del epitelio. Y creo que eso seguramente lo pregunté en un quiz, en un parcial, en alguna cosa así. Ay, miren esto, otro. Y este sí está como subrayado, en rojo, en negrita. Es porque, o sea, debe ser clave. Dice, ¿por qué se dice que el 1% de las fibras musculares se diferencian? Uy, aquí deben estar hablando del contexto del cómo el corazón tiene sus propias fibras nerviosas que conllevan a que se genere el proceso de despolarización miocárdica y por ende de contracción miocárdica. Seguro que aquí están hablando de eso. Y hablan del marcapasos cardíaco, del cual seguramente más adelante irán a hablar, llamado pues el nodo sinoauricular o sinusal o sinoatrial. Cualquiera de esos tres nombres es el más usado en la literatura, es sinusal, el que más se usa en clínica. Y dice acá, ¿cómo es la secuencia de despolarización del músculo cardíaco? Esta secuencia de despolarización del músculo cardíaco ya se revisó en el capítulo y se comentó que cómo iba que las bombas los canales lentos de calcio-sodio, y se comentó cómo era que se generaba el contexto de la despolarización, repolarización miocárdica, la meseta de despolarización. Bueno, se habló de muchas cosas. Es importante definir estas palabras, ¿no? ¿Qué significa o para qué sirven? El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His o los haces de His y las fibras de Purkinje. Porque ellos hacen parte de los segmentos que generan la neuroconducción del corazón. Importante, importante, re triple, mega importante. Me salió como con vibrato y todo. Ay, mira, aquí dice, ¿qué papel tienen las hormonas catecolaminas en el nodo sinusal? Eso es lo que yo intento preguntar es, si las catecolaminas que están en la médula de la glándula suprarrenal se liberan al torrente sanguíneo, ¿qué van a causar? Eso es lo que intento preguntar ahí. Se recomienda usar los videos y la figura 20.11 para estudiar y repasar la fisiología de la despolarización cardíaca. Voy a hacer solamente un ítem, una consideración acá, muy rápida, y es, el nodo sinoauricular genera la despolarización de las fibras nerviosas de las fibras nerviosas del corazón. Las fibras nerviosas del corazón van a permitir generar la liberación, por ejemplo, de noradrenalina, la cual va a conllevar a activar la despolarización del músculo cardíaco. Y la despolarización del músculo cardíaco es lo que va a terminar causando la contracción del músculo cardíaco. Aquí nacen dos palabras extremadamente importantes. Contracción del músculo cardíaco también recibe el nombre de sístole. Y relajación del músculo cardíaco recibe el nombre de diástole. Dos palabras extremadamente claves para el presente tema. Sístole, diástole. Que seguro en la guía las hablarán un rato, ¿no? Dice, ok, cuando hablen de electrocardiografía. Dice, relaciona las siguientes palabras de la fisiología de despolarización, repolarización. Bueno, como acabé de mencionar lo de
sístole, diástole, despolarización, seguro que eso se ve representado. En la figura 20.12 se menciona 20.12. ¿Será que yo tengo esa figura acá? Ah, sí, es esta, creo. Sí, se relaciona cómo es que las ondas hacen mención a un momento de la acción del músculo cardíaco. Entonces, cuando se genera esta onda que llaman onda P, debe generar algo. O el complejo QRS o la onda T, lo cual se relaciona. Y yo no sé si yo lo expliqué más mirar, aquí. No lo voy a volver a explicar porque es que aquí lo apunté para explicarlo. O sea, es decir, que aquí estoy comentando, de hecho en la guía estoy comentando qué significa la onda P en el electrocardiograma o qué significa el complejo QRS o qué significa la onda T, a qué hacen mención. ¿Sí? Y dice, pues porque como aquí mencionan, eh, ¿qué son cada una de estas? ¿Qué es sístole? ¿Qué es diástole? Cosa que ya acabo de responder. Y cómo se relacionan las ondas del complejo. Aquí ya vamos casi terminando, porque aquí entramos en el cuento de la fisiología cardíaca. Y en el cuento de la fisiología cardíaca se retoman esto que ya comentamos de electrocardiografía para mencionar, uno, ¿qué es el ciclo cardíaco? Esto es importante. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Claro, entonces aquí coloqué un video donde explican de manera, más o menos buena manera, qué es el ciclo cardíaco y cómo entender el ciclo cardíaco. Eso se relaciona mucho con esta figura. El comprender esta imagen y sobre todo esta imagen, esa imagen es el hecho del ciclo cardíaco. El video que yo les coloqué pone este segmento, pero en realidad es todo esto, lo que esta imagen explica el resumen, es un resumen del ciclo cardíaco. Si entiendes esta imagen, mira, precioso, ya la tienes clara con la mitad de la fisiología cardíaca. Claro, porque es que resulta que es cómo entenderlo, cómo entender los cambios de presión, porque hay una consideración aquí en relación, uno, al volumen y dos, a la presión. Recuerden que en el caso del corazón, el volumen y la presión están íntimamente ligados. ¿Sí? Y por ende, cómo se genera la sístole auricular, cómo se genera la sístole ventricular, qué es el volumen de fin de diástole, qué tiene que ver la onda P. Por favor, de aquí para allá es importante responder las preguntas. Esto de la fisiología cardíaca es extremadamente importante. Porfa, respondan las preguntas de la guía, que intenté diseñarlas para que sean contestadas fácil. Y vean el video para que generen mayor explicación en la forma en la que se contesta. Claro, porque aquí debe preguntar seguramente algo que se llama el periodo de contracción subvolumétrico. Así, mira, aquí está. ¿Qué es el periodo de contracción subvolumétrico? Que por aquí lo mencionan, ¿no? Contracción subvolumétrico. Jeje. O sea, ¿qué es este periodo? ¿Qué pasa en este periodo? Y mira lo que está acá. Menciona aquí y se menciona en toda esta línea esto, lo cual se relaciona con la onda electrocardiográfica y con lo que pasa con los volúmenes y por ende con el ruido cardíaco y por ende con el volumen. Es decir, este cuadro es una machera para entender esa vaina. Claro, entendiendo, y una cosa que hay que entender son los valores en la presión, porque se supone que si estás estudiando la sístole ventricular y la sístole auricular, debes hablar mucho de la relación volumen-presión, para luego terminar en esta correlación clínica, porque resulta que aquí hablan de los ruidos cardíacos y de cómo se producen los ruidos cardíacos. Lo que llaman en la literatura el loop-tube, el creo que este video se está haciendo bastante largo. Ese loop-tube hace referencia a lo que se menciona acá, a los ruidos cardíacos. ¿Sí?
porque algo debe tener relación la situación de la sístole y la diástole auriculoventricular con la generación de dichos ruidos. Algo debe pasar. Y dice acá, el ruido 4 es patológico porque correlación clínica, teniendo en cuenta toda la explicación del ciclo cardíaco, de la función de las válvulas y la consideración de la auscultación cardíaca, podríamos definir qué es un soplo cardíaco y eso ya lo he, otra vez, vuelve y juega lo del soplo cardíaco. O sea, ya creo que está la tercera vez, segunda o tercera vez, disculpen, que hago mención a soplo. En la guía hay un video donde se habla de los soplos cardíacos. Perdón, en la guía práctica que está al final de esta guía teórica. Aquí es importante mencionar esta correlación clínica. Yo coloqué aquí un caso clínico para calcular el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es una fórmula fácil. Es esta fórmula. Esta fórmula. Que es una fórmula fácil para calcular el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se inyecta al corazón en un minuto. Entonces, calcular el gasto cardíaco es muy fácil. Por esa razón le llaman volumen minuto también al gasto cardíaco. El gasto cardíaco se relaciona con un concepto llamado reserva cardíaca. ¿Qué es la reserva cardíaca? Y tiene sentido que se llama reserva, porque significa que no toda la sangre en el momento de la sístole ventricular se va a eyectar. Una parte se va a quedar en el corazón. Una parte generalmente suele quedarse en el corazón. Y así de manera sucesiva, como cuando te tomas medio vaso y vuelves y lo llenas y queda otra vez lleno y otra vez medio vaso y te tomas medio, así. Es decir, siempre hay líquido dentro del ventrículo nunca se va a quedar sin líquido. Ok. Esto es importante porque entonces ya después de entendido toda esa vaina, aquí menciona cómo se regula el gasto cardíaco. Esto es muy importante, que es la ley de Frank-Starling del corazón. Pongámosla así. Y para entender la ley Frank-Starling del corazón hay que tener dos conceptos, bueno, tres en realidad. Uno, que es la precarga. Dos, que es la poscarga. Y tres, que es inotropía. Cuando se habla del término inotropía o de los inotrópicos, hace mención a esa característica de que son como moléculas que permiten que lo dejo en puntos suspensivos porque aquí medianamente lo menciono. ¿Sí? Algo. A ver, ¿a qué hace referencia? Inotropía. Listo, perfecto. Entonces recuerden definir qué es precarga, qué es poscarga, qué es inotropismo, para luego hacer una correlación clínica. Esa correlación clínica es entre dos condiciones: la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca congestiva, cosa que se menciona ahí en el libro, pero quiero que hagan esa relación. Bueno, y creo que ya casi estamos terminando. Este último segmento hace referencia a cómo se regula la frecuencia cardíaca, es decir, dónde están los núcleos de control cardiovascular, seguro Pachucho, que están en el bulbo raquídeo. Y eso hace pensar que si está en el bulbo raquídeo son extremadamente importantísimos porque estos núcleos son los que le van diciendo al corazón, oye, vamos suave, claro, porque en el bulbo raquídeo, ¿qué par craneal está que tiene funciones parasimpáticas? ¿Cuál? Espero que ya la tengas clara porque yo lo mencioné en clase. Y claro, aquí es importante mencionar que son los propioceptores, quimiorreceptores, varoreceptores y cómo estos intervienen en el control de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Cómo se regula químicamente y qué otros factores regulan la frecuencia cardíaca. Hay una imagen, aquí yo no la apunté, pero creo que es esta imagen.
esta imagen, esta, la imagen 20.16 que menciona cómo se genera el control neurológico de la actividad cardíaca. Eso es importante. Dice acá, lo que se encuentra aquí en adelante no se va a tocar, o sea que hasta aquí llegamos. Los puntos 26, 26, 26, 27 y 28 no se van a tocar. Y luego después de esto sí sigue la guía práctica de clase. Lean, revisen la guía práctica de clase, revisen los videos, no se les olviden los materiales que hay que llevar. Recuerden que los materiales no son obligatorios, pero si se llevan, entre más haya, muchísimo mejor porque más podemos aprovechar la práctica. Envío un saludo para todos, un gran abrazo, preparen su tema, nos vemos la otra semana, se les quiere.